Mira, de verdad estamos empezando a transmitir en vivo, me avisan, ¿o no? Tú me avisas ahí, Fabián. Sí, estamos transmitiendo en vivo ya. Hola, buenos días. Aquí les habla Valentina Alvarado David de FAEM. Hoy estamos en nuestro, me van a corregir por interno si me equivoco, séptimo conversatorio. Siempre tiendo a errar el número. Em, Octavo, me dicen. En nuestro octavo conversatorio. Y hoy día estamos con 3 de 4 fantásticas invitadas, candidatas a la constituyente, todas feministas. Y primero les quiero contar qué es un poquito FAEM. FAEM es Feministas Articuladas en Movimiento. Nosotras, ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos levantar más mujeres antipatriarcales, anticapitalistas en política, obviamente en la política chilena, y es por eso que hemos organizado este ciclo de conversatorios con las candidatas a constituyente, porque queremos no que llegue una, sino que lleguen todas, que se levante una bancada, que sea una revolución feminista en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la presidencia, y aquí para adelante al mundo. Y es por eso voy a partir presentándolas. Está hoy día con nosotras Hortensia Hidalgo del Distrito de Uno. Ella es experta en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional. PS lista a prueba. Hola Hortensia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Quieres agregar algo más a tu presentación? Cami Saraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, Nayasu Timajo, Hortensia Hidalgo Cáceres. Soy Hortensia Hidalgo Cáceres, aymara, feminista, ariqueña, dedicada a la docencia, principalmente para mujeres indígenas de toda América Latina, en temas de derechos de mujeres indígenas, en temas de biodiversidad, cambio climático. Llevo más de 20 años dedicada al tema de derechos humanos con varias identidades, con la identidad de aymara y desde participando desde muy joven en organizaciones de pueblos indígenas, feminista también, y participando igual en diferentes organizaciones. Y quisiera aprovechar de mandarle un saludo a mis compañeras de la colectiva feminista Julieta Kirburg de Arica, y a nivel nacional llevamos muchos años con la red chilena contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, y bueno, y a todas las organizaciones indígenas las que estamos trabajando y hemos trabajado arduamente, y luego te voy a comentar por los escaños reservados que hoy día los tenemos ahí, y a las diferentes organizaciones y pueblos indígenas. Bueno, contarte también que he estado en temas medioambientales, siendo la vocería de la región, en temas feministas, y bueno, la había dedicada en el tema de derechos humanos, para comentarte algo para comenzar. Gracias, Hortensia. Que me encanta poder escuchar la diversidad de lenguas que contempla este maravilloso territorio. Algunos le llaman Chile. Vamos a seguir con Valeria Yáñez. Ella es del distrito de 13, actriz, directora, profesora e investigadora teatral del Partido Trabajadores Revolucionarios, lista Trabajadores Revolucionarios. Hola, Valeria. Hola compañeras, gracias por la invitación. Bueno, un poco para profundizar ahí la descripción, soy Valeria Yáñez, como bien decías. Trabajo también en salud, en promoción de la salud en atención primaria hace 3 años, además de, bueno, actriz, gestora cultural, siempre peleando por que el teatro, el arte llegue a todos lados, y hoy día me lanzo a la constituyente porque creo que hay que defender las demandas que hemos puesto en la calle. Darle vuelta a todo un poco es lo que nosotros venimos a plantear. Soy una feminista socialista, siempre con las mujeres trabajadoras al frente, este 8 de marzo también, de cómo podemos salir a arrancar nuestros derechos. Eso es lo que hoy día, por eso hoy día me presento a la constituyente, porque creo que hay que pelearla en el sentido de continuar, retomar las banderas de octubre y de la revuelta que iniciamos allá hace 2 años, que dijimos que no eran 30 pesos, sino que 30 años, así que a terminar con todo este Chile neoliberal, capitalista, y esa también es la propuesta que nosotras venimos a plantear, así que feliz también de estar en este conversatorio y la invitación. Gracias, Valeria. Y no menos importante, hoy día también nos acompaña Vanessa Hop del distrito D21, abogada independiente, cupo del Partido Comunista, lista Apruebo Dignidad. Hola, Vanessa. Hola, hola a todas las compañeras, a todas las personas que nos están escuchando.
Muchas gracias por la invitación a FAEM. La verdad es que la unión hace la fuerza, así que creo firmemente en la unión de todas las feministas, independiente del tipo de feminismo, excepto el liberal, que podríamos entrar a discutir, eh, para lograr nuestros objetivos comunes. También trabajo con pueblos originarios. Estoy en Cañete, de hecho, territorio araucano, mapuche, y, y bueno, desde este territorio también en el activismo, este activismo que siempre fue anónimo, en realidad jamás pensando en tirarme a una candidatura política. Honestamente, no, primera vez que lo hago, no, tampoco lo habría hecho si no hubiese visualizado que era fundamental e importante para llevar también las demandas del territorio y de la coordinadora Nahuelbuta Bio Bio Constituyente, a la cual pertenezco. También me organizo activamente acá a través de Abofem Bio Bio, y también, bueno, ayudando a conformar organización feminista, por ejemplo, la Asamblea Feminista de Cañete. También soy parte de esa asamblea, y también parte un poco de impulsar a que se creara. En este territorio es súper difícil igual autodefinirse como feminista, porque todavía existe mucho prejuicio por parte de las personas. Así que, y también ayudando activando la organización provincial. Y ahora también, incluso con los otros territorios hacia la zona del Biobío. Así que ese es más o menos el desafío. Y por supuesto, un feminismo antirracista, un ecofeminismo, incorporando conocimientos de distintas áreas. Difícil autodefinirse solo por un área. Y más que todo desde las experiencias de las mujeres de nuestro territorio. Así que muy feliz de estar acá compartiendo también con las compañeras del norte. Maravilloso. Me siento muy afortunada. Así que muchas gracias. Gracias, Vanessa. Y bueno, vamos a presentar de todas maneras a la candidata que por problemas técnicos no nos pudo acompañar. Ella era Vianey Sierra Alta, del distrito de Tres, profesora y abogada, lista del Movimiento Independiente del Norte Independiente. Ella nos dejó un video para que todas pudiéramos ver, que ella tenía muchas ganas de estar aquí, pero por cosas técnicas no pudo estar. Así que, como diría el profesor Rosa o no sé quién, corre video. No sé. Ah, no se escucha. No. Oh, ya. Entonces, si no se escucha, lo vamos a tener que dejar hasta ahí. Ya. No alcanzamos a hacer la prueba del sonido, así que bueno. Yo de todas formas les cuento que Vianey es abogada sorda constitucionalista del norte, y especialmente está levantando los temas que tienen que ver con inclusión de la mujer, y especialmente de la mujer del norte. Más allá de eso, creo que cualquier otra cosa me quedaría grande el poncho a mí para hablar sobre su lucha. Así que sin más preámbulos vamos a partir. Y hoy día hemos hecho más o menos preguntas similares, pero hoy día yo pensé de que deberíamos empezar con una pregunta que siempre cae muy bien, pero plantearla con un poquito más de ají, te podría decir. Ya, chicas, quiero que ustedes debatan en torno a cuál ha sido la bandera del feminismo que más les ha costado llevar, porque a todas finalmente hemos crecido en el patriarcado, ¿no? Entonces, feministas o no, que aquí obviamente todas lo somos, hay cosas que una de esas nos incomodan y que nos hacen también sentirnos más compañeras de la otra, porque nos reconocemos en la otra. Entonces, de estas banderas del feminismo, ¿cuál es la que más les ha costado llevar? ¿Y cuál es de esas, y por lo tanto, la que más quieren llevar a la Constitución? Les voy a dar 5 minutos a cada una para que puedan responder esta pregunta. Expláyense, parta la que quiera también. ¿Parto yo? Dale, Hortensia. Yo creo que tengo el privilegio de estar en una región plurinacional, por lo tanto mis compañeras de lucha desde muchísimos años, si bien es cierto, abrazamos diferentes causas, cada una solidarizamos con la causa de la otra. Si bien es cierto, una puede estar muy vinculada a la diversidad sexual, yo por ejemplo al tema indígena,
otra al tema migrante, otra al tema afrodescendiente, porque la región de Arica es muy rica en sus naciones, en su componente plurinacional. Creo que hemos llevado muy bien eso. Y a nivel nacional también nuestras compañeras lo han abrazado bastante bien y han sido parte de nuestras causas. Sin embargo, creo que falta también en eso poder comprender el feminismo también antirracista y entender la diversidad plurinacional que tenemos, que quizás, si bien para todas las mujeres los derechos sexuales y reproductivos con el tema del aborto puede ser un tema importante, cuando hay problemáticas territoriales, no son la primera necesidad, por ejemplo, y son cuestiones territoriales, temas principalmente pensados en la defensa medioambiental o territorial. Entonces, hoy día sí yo creo que se logra entender mejor dentro del feminismo, pero hace 15 años atrás, hace 20 años atrás no se entendía nuestras luchas territoriales. Por lo tanto, éramos muy pocas las que hablábamos temas de defensas territoriales, por ejemplo, aquí la problemática firme, y quizás más adelante podamos playarnos en el tema del derecho al agua. Aquí este es un lugar que tiene mucha necesidad con el agua. Entonces, esas, por ejemplo, han sido nuestras luchas fundamentales. Además, como región, es una región bastante alejada del centralismo. Aquí vivimos una distancia bastante grande y somos perjudicadas con el centralismo, que también quisiera luego hablar del tema del centralismo, de cómo terminar con este centralismo y darle más autonomías locales a los gobiernos locales. Entonces, eso yo creo que ha sido. Pero como te digo, yo me siento privilegiada de tener tantas compañeras que abracen diferentes causas porque hemos crecido y nos hemos formado. Yo digo, yo hoy día soy quien soy gracias a mis ancestras y gracias a esa diversidad de mujeres que estuvieron antes que yo en mi región y que con ellas desde joven yo fui aprendiendo y fui creciendo y quizás podemos hablar de todas las temáticas porque nos hacemos parte de cada uno de los intereses de nuestras compañeras. Y bueno, y mandarle un cariñoso saludo y abrazo a todas mis compañeras, especialmente a una que ayer estuvo de cumpleaños. Aquí va mi cumpleaños para mi compañera Elsa Cortés, que ayer estuvo de cumpleaños, así que un gran abrazo y que la Pachamama les siga dando mucho y muchas bendiciones. Gracias, Hortensia. Felicidades de paso a un compañero feminista, felicidades de paso a Hortensia, no. ¿Cuál es Elsa, la Elsa, que estuvo de Elsa, perdón, cumpleaños. Elsa. Valeria, Vanessa. Bueno, yo puedo seguir porque en realidad la experiencia que me ha tocado vivir desde la provincia de Arauco se cruza fuertemente con el tema de la violencia. Y al querer organizarnos como asamblea feminista, entendiendo el feminismo propio del territorio, que de por sí es antirracista, porque es un feminismo que resiste también al colonialismo y en el fondo también a este extractivismo que convierte los cuerpos de las mujeres en verdaderos espacios de resistencia, no solo en contra de esta violencia que viven físicamente, sino la violencia del Estado, la violencia de las transnacionales y del extractivismo en general. Entonces, la violencia es un tema que se cruza y que marca, en definitiva, las luchas del territorio, todas las luchas, y por supuesto también el feminismo. Entonces, en eso de las discusiones que se dan a la interna con diversas mujeres en este espacio, donde mujeres valientes se atreven a autodefinirse como feministas, aun cuando eso puede significar inclusive una mala acogida por parte de sus propias comunidades mapuche, de sus propias comunidades de las que ellas forman parte. También surge acá discusiones importantes respecto a cuál es nuestro rol finalmente. En definitiva, tiene que ver con cómo se cruza la cosmovisión de un pueblo que de alguna manera también legitima roles de género que no siempre son roles que hayan sido elegidos por las mujeres, y en eso como también la violencia termina dándose en comunidades de manera mucho más brutal que para el resto de las mujeres,
porque termina siendo de alguna manera, en muchos casos, no estoy diciendo que esto siempre sea así, porque estamos hablando de un pueblo, de muchas personas, no todas las personas somos iguales. Sin embargo, ocurre mucho esto en el espacio feminista, esta discusión de cuál es finalmente nuestro rol. Es decir, estamos todas por fomentar y por defender la cosmovisión de un pueblo que entendemos que el Estado ha tratado de exterminar directamente, y que por otro lado las empresas extractivistas también han tratado de asimilar e imponer la cultura de la empresa forestal, que hace que las comunidades sean dependientes de esta actividad, y quitarles también toda la que ha sido su actividad ancestral. Entonces, como ese es un espacio de resistencia contra esas violencias, pasa que también después la violencia contra las mujeres que se vive al interior del hogar de cada una, en el espacio doméstico, termina muchas veces siendo invisibilizada o incluso asumida por las mujeres en pro de una causa superior, que es la resistencia de su pueblo. Entonces, al interior del espacio de la Asamblea Feminista, esa es una discusión muy problemática, porque hay compañeras, ahí se cruzan opiniones, y hay compañeras que de pronto les da rabia esta situación, entonces se confrontan con otras que son de comunidad y que defienden, por ejemplo, valores como la complementariedad de los géneros, por decirlo de alguna forma, o la complementariedad de los sexos, como se entiende en la cosmovisión mapuche. Entonces, esa es una cuestión polémica, compleja, y ahí ha habido que asumir también una vereda, es decir, desde dónde nos paramos, qué es lo principal acá, defender a las mujeres o defender esa cosmovisión que nos parece tan coherente con otros valores que tenemos, que es la defensa del medio ambiente, aun cuando sabemos que precisamente son las mujeres al interior de esas comunidades las principales defensoras de esos espacios vivos y de la naturaleza. Bueno, y la principal bandera de lucha que nosotras llevamos desde el territorio, y que también cruza, por supuesto, mi candidatura, tiene que ver precisamente con eso, con la defensa de los recursos naturales, la defensa de las aguas, la defensa de la plurinacionalidad como una característica de nuestro Estado que se reconozca, porque es una cuestión que existe, y por supuesto también la reivindicación del trabajo de las mujeres al interior en el espacio doméstico, el reconocimiento de los trabajos de cuidado y de trabajos domésticos, porque también es una cuestión absolutamente invisibilizada que también vulnera a las mujeres, porque hay mujeres que han entregado su vida a eso, también en las comunidades, también en estos territorios, y no tienen, y cuando se van a jubilar no tienen a qué echar mano. Y muchas de ellas, este trabajo de cuidados lo han desempeñado por años, y le toca irse de las comunidades porque ya el nivel de violencia es tal que no pueden seguir estando ahí, y todo su trabajo queda. Y yo lo he vivido acompañando, haciendo el acompañamiento a mujeres que viven violencia, y les he tenido que decir, ¿sabe qué? Deje su trabajo ahí, porque más vale su vida que todos sus años de esfuerzo que sirvieron para construir cabañas, que sirvieron para fomentar la riqueza de la comunidad, porque muchas de ellas se van a vivir con las familias de su pareja, y en eso empiezan a vivir violencia. Entonces, creo que esa es como la bandera más compleja de llevar, porque tampoco uno quiere pasar a llevar a nadie, y por supuesto desde la decisión de las propias mujeres, pero es complicado. Gracias, Vanessa. Y por último, Valeria. Sí, o sea, para mí uno de los mayores dificultades hoy día es el problema hoy día de cómo las mujeres trabajadoras se pueden movilizar. O sea, yo creo que hay un tema que nosotras venimos planteando mucho con las compañeras de la lista de trabajadores revolucionarios, las compañeras de Pan y Rosas, que tiene que ver con que la manera más profunda de poder terminar con la opresión que hoy día vivimos las mujeres, o sea, con este Estado capitalista, patriarcal, como bien decíamos al inicio, tiene que ver con cómo nosotros damos vuelta la situación, o sea, cuáles son hoy día las mujeres las más oprimidas entre los explotados y las más explotadas entre los oprimidos, que son las mujeres trabajadoras. Que ganan sueldos que no llegan a fin de mes, que tienen que trabajar. Por ejemplo, yo que trabajo en salud, anoche estuve conversando con unas compañeras de un CEFAM en el bosque, que les mando muchos saludos también, que han estado en la primera línea, trabajadoras TENS, que tienen que trabajar en la ambulancia, por ejemplo, y a las compañeras no han tenido que parar de trabajar, de trasladar a personas que están en nivel muy crítico frente a la pandemia,
y tienen que trabajar después de las 6 de la tarde, después de las 8 de la tarde, que tienen que recibir también todo el miedo a poder contagiarse. O sea, hemos visto también el rol que hoy día han cumplido, por ejemplo, las trabajadoras de la salud, y todo lo que implica, o sea, dónde dejar a los hijos, cuál es el problema de las salacunas, el problema de los cuidados. Entonces hay un tema ahí que me parece que es clave, que es el problema de la clase, y que hoy día también a muchas feministas pasa y que hemos visto como, por ejemplo, que Evelyn Matei no es mi compañera, las pacas no son mis compañeras, y ahí hay un tema que me parece importante de poder nombrar, que este 8 de marzo, por ejemplo, que fuimos nuevamente miles en las calles, el año pasado fuimos millones, pero este año no logramos avanzar a eso porque no pudimos levantar una huelga feminista hasta el final en nuestros lugares de trabajo. Y eso también implica, porque hoy día cuando nosotras queramos recuperar nuestros recursos naturales para los trabajadores, para salud, pensión, vivienda, educación, para nuestros derechos, vamos a tener que enfrentar a las grandes multimillonarias, a las grandes empresas, y eso va a tener que ser mediante lo que aprendimos en octubre, la movilización, la lucha de clase, la fuerza. Y son las fuerzas de las mujeres trabajadoras que vienen a revolucionar el mundo, me parece, porque somos el 45% de la fuerza laboral en el mundo, y además también las compañeras vienen sacando la voz, las trabajadoras de Integra, las trabajadoras de Junji, que vienen denunciando el problema de la educación y las malas condiciones laborales, las trabajadoras de AFP Cuprum que estuvieron en huelga contra una multimillonaria que ni siquiera quería darle el 0,05% de sus utilidades para que ellas pudieran pagarse el internet y tener las tablets. O por ejemplo, y si nosotras pensamos incluso a nivel mundial, las trabajadoras de Myanmar, de Birmania, que vienen enfrentando un golpe militar y que son las trabajadoras de Sara, las trabajadoras más precarizadas que ganan nada. O sea, hoy día el trabajo precario tiene rostro mujer, y desde ahí me parece que esa es la fuerza que nosotras queremos rescatar, que sacar adelante. O sea, y ahí hay una dificultad que tenemos hoy día en el movimiento de mujeres y en general también, de las dificultades que tenemos para organizarse y el rol también que cumplen las dirigencias sindicales de que no convocan a paros nacionales, y el rol que, bueno, hay compañeras que han sido un freno también para el movimiento de las trabajadoras. Y bueno, siempre dicen, ¿por qué pelear entre nosotras? Pero bueno, ahí las compañeras lo decía, que nos pongamos también a debatir el rol, por ejemplo, de Bárbara Figueroa, que dirigió la CUT, y después también compañeras que han votado las leyes antirrepresivas de Piñera. Entonces ellas no son nuestras compañeras son las compañeras que han estado en la primera línea frente a la pandemia, en la primera línea frente a la crisis sanitaria, y son las que tienen que no parar de trabajar. O sea, el tema de las jubilaciones que decía Vanessa, es clave. Las jubilaciones de las mujeres son mucho menores, y eso también tiene que ver con, hay que terminar un poco con este Estado, hay que terminar con el capitalismo a nivel general, y hoy día utilizar la tribuna que nos da poder lanzarnos a la constituyente para poder fortalecer la lucha, la organización, y desde ahí yo me pongo al servicio de todo eso, o sea, de poder fortalecer la lucha de las trabajadoras que vienen peleándola y que sabemos las dificultades que tienen, incluso con sus patronas, ¿cachai? Porque también eso es importante decir. Y esa yo creo que es una de las mayores dificultades hoy día que tenemos las mujeres también, de poder sacar la voz en ese sentido. Gracias, Valeria. Saben que han dicho cosas tan potentes. Han hablado, por ejemplo, voy a ir ahora de la última a la primera, el 55%, somos el 55% del trabajo en el mundo. Y a veces de repente como que no le tomamos ese peso. La fuerza de las mujeres trabajadoras, la forma de movilizarse de las mujeres trabajadoras, la violencia doméstica, resistencia del pueblo, bueno, empresas extractivistas, feminismo antirracista, mujeres valientes, temas territoriales desde el feminismo, derecho al agua, agradecimiento a las mujeres que vinieron antes. Bueno, o sea, ¿cuál tema es más importante que el anterior, no? Como que todos, y al final nos damos cuenta de que todos confluyen dentro de un nuevo paradigma de sociedad que queremos construir, ¿no? Entonces, en base a eso, este ejercicio yo lo repetí ya en un conversatorio, y siento que con ustedes tres va a resultar mejor aún que el anterior. Así que les voy a poner que estamos en un futuro. Ya pasó el 11 de abril, las tres salieron electas.
bienvenidas al Congreso. Vayan a escribir la Constitución. Y ahora se tienen que poner van a ser 155, ustedes van a ser 3 de esos 155, pero se tienen que organizar en una orgánica, en una forma de funcionamiento, ¿no? Porque claro, dentro de esos 12 meses no solamente van a tener que escribir la Constitución, sino que van a tener que decir cómo lo hacen, a quién consultan, desde dónde, desde qué miradas teóricos, sociales, asambleas territoriales, vinculación con... Hay millones de opciones. Yo a ver, voy a apagar mi micrófono y ustedes tres se tienen que poner de acuerdo en cómo van a sesionar. Para esto les voy a dar 5 minutos. Discutan, difieran, pongan ideas. La idea es que en estos 5 minutos terminen y me digan, ya presidenta de la comisión o observador internacional, como que quieran llamar, decidimos organizarnos de esta manera para escribir la Constitución Feminista de Chile. En sus marcas, listo, fuera. Bueno, yo creo, compañeras, que lo primero que tenemos que hacer es luchar por un Estado unicameral en donde todos los delegados sean mandatados, revocables, que el sueldo de cada persona que está acá para discutir la nueva Constitución tiene que ser igual que el de una trabajadora, y desde ahí creo que una de las primeras nociones que tenemos que tener es abolir la policía totalmente. Tenemos que terminar con esta policía que nos mata, que nos asesina, y que finalmente somos nosotras las que también vivimos esa violencia. Entonces desde ahí creo que, no sé si les parece, pero creo que todos los puestos tienen que ser revocables, tenemos que tener una sola cámara, como decía, y el sistema judicial, que los jueces sean elegidos desde el pueblo. No sé si les parece y no sé qué plantean ustedes. Yo creo también importante que esta sea una constitución abierta. Algunas somos parte de la campaña Constitución Abierta, y invito a quienes no son parte a sumarse. Pueden revisarla en www.constitucionabierta.com, donde llamamos a que la ciudadanía, hombres y mujeres, la diversidad de nuestro país, sea parte de escribir esta constitución. ¿Y cómo hacerlo? No, si bien es cierto, vamos en esta democracia hoy día representativa, podemos ser elegidas, pero no podemos dejar al pueblo, la puebla, fuera de escribir esta constitución. Por lo tanto, que se rija dentro del estatuto, ¿no? Para poder llevar esta convención constitucional a la ciudadanía a través de cabildos locales, regionales, nacionales, asambleas, y además que tenga en cada distrito una secretaría donde pueda recibir todas estas demandas, inquietudes, propuestas de la ciudadanía. Por esa parte, creo que, y ahí contar, pero que esté como normativa, ¿no? La participación de la ciudadanía. Y por supuesto que estoy de acuerdo, eso tiene que ser revocable. El que no cumpla lo que está asegurando tiene que ser revocado. Y siento que también es importante, y yo creo que aquí ya estamos trabajando en esto. Mira, en temas medioambientales, por ejemplo, hace más de 2 años nos venimos juntando todos los viernes para hacer una constitución ambientalista. Por otro lado, las mujeres feministas hemos venido avanzando hace mucho tiempo también en lo que queremos las mujeres. Como pueblos indígenas llevamos también los 10 pueblos indígenas organizados, estuvimos trabajando porque hoy día está integrado lo que son los escaños reservados. No es lo que queríamos, quienes participamos y estuvimos en la negociación día a día y enseñándole a estos parlamentarios que mucho nos trataron de lo peor como pueblos indígenas. Tuvimos que escuchar horribles palabras y un desconocimiento total a la historia de nuestro país y a la plurinacionalidad de nuestro país. Tuvimos que educar también a la ciudadanía chilena. Fíjate que no sabían cuántos pueblos indígenas éramos. Cosas como esa. Entonces, creo que ahí tienen que haber bancadas o frentes, que ya llevamos años trabajando, además de pueblos indígenas, ambientalistas, feministas. Perdón, Hortensia, que bueno, también iba a hablar, me imagino, la Vane, para alcanzar con los 35 sí. minutos, porque después yo también tenía una propuesta en relación a lo que dice. Estás sin micrófono, estás con el micrófono apagado. Ahora sí, gracias. Cortito y en relación con la propuesta, con el marco general, también plantear que el sistema
debe dejar de ser hiperpresidencialista, debemos reducir la facultad del presidente de la República y tener un sistema... Saquémoslo, sin presidente. ¿Por qué No, necesitamos? más horizontal. No, disminuir, disminuir sus facultades y quedar en un sistema casi parlamentarista, digamos, no sé, eso podemos discutir qué nombre le vamos a poner, pero las facultades deben reducirse. Lo que tú señalas en cuanto a la elección de los jueces me parece súper correcto. No puede ser que el presidente nombre a los jueces de la República, porque eso lo que hace precisamente es que podríamos cuestionar qué tan independiente es el Poder Judicial cuando falla contra los presos de la revuelta, por ejemplo. No puede ser. O sea, Y para lo mí, otro... nosotros lo primero es cárcel a Piñera. O sea, compañera, no podemos permitir que siga este gobierno en el poder. O sea, fuera con la institución representativa de los presidentes, es totalmente autoritario. Sí, yo quiero terminar unos puntos claves que me parecen, porque también sería bueno discutir respecto de la situación de los presos de la revuelta, que es una cuestión en la que debiésemos ponernos de acuerdo quizás antes de dar estos pasos. Respecto de la posibilidad de revocar a las autoridades por no cumplir con un mandato popular, también por no cumplir con estándares éticos mínimos de probidad, digamos. Creo que es importante consagrar la incorporación de mecanismos de democracia directa, porque finalmente eso significaría el referéndum revocatorio, que es a lo que se hacía referencia con poder revocar el mandato a las autoridades ya electas, pero también obligaría a tener un tipo de democracia más participativa, donde las personas pudieran, por ejemplo, también presentar proyectos de ley con una cantidad de firmas o de personas determinados, que se presentaran proyectos de ley de instancia de iniciativa popular y que se discutieran en este Congreso unicameral, que me parece perfecto porque ahorraríamos una cantidad de recursos increíble. Y la creación de dos órganos en cuanto a la distribución del poder. Hay que entender que la Constitución tiene dos partes fundamentales, y una de ellas es precisamente la sala de máquina o la parte que tiene que ver con el ejercicio del poder, la creación de dos órganos de poder que serían en representación de la ciudadanía. Uno es lo que se llama el Ombudsperson o Defensoría de los Derechos Ciudadanos, y la otra la Defensoría Ambiental, pero como órganos autónomos que no dependan del presidente de la República. Podríamos entrar a ver si van a depender del Congreso, pero que no dependan del presidente de la República, y que en el caso de la Defensoría Ciudadana, precisamente tenga por objeto velar por el equilibrio y contrapeso con los otros poderes del Estado, que efectivamente son del Estado, y que no existe un poder ciudadano, que es algo que en otros países sí existe, como en Colombia. En Chile no tenemos un poder ciudadano. Entonces, con la creación de este órgano de poder podríamos reunir ahí una serie de facultades tendientes a defendernos, no solo en nuestras garantías constitucionales, porque ahí también hay que discutir el rol del Tribunal Constitucional, que en realidad ese debería ser el órgano para defender garantías constitucionales, porque esa es la función del Tribunal Constitucional en el mundo. Pero reunir en ese poder ciudadano distintas facultades para hacernos valer como personas y no solamente como consumidores, que es lo que tenemos en la actualidad, y en la Defensoría del Medio Ambiente, cuya finalidad sea precisamente defender los derechos de la naturaleza como sujeta de derechos, y el derecho a vivir en un medio ambiente sano, y defender los recursos naturales y el agua como un recurso indispensable no solo para las personas, sino también para los ecosistemas. Eso como acotación respecto del marco general. Claro, yo solamente quería, o sea, me parece que hay que profundizar mucho más el tema de la democracia directa, la participación. No solamente tenemos que crear organismos donde la ciudadanía o el pueblo pueda plantear proyectos de ley o discusiones, sino que creo que tenemos que transformar completamente la estructura, el sistema político. Es decir, cuando yo planteaba lo del sistema unicameral, también creo que tenemos que elegir, por lo que decía Hortensia, un delegado cada 2.000 electores que pueda representar esas instancias, discusiones que puedan tener poder de decisión, porque hoy día a esta convención en la que vamos es totalmente ilimitada, no es parte de una asamblea constituyente libre y soberana, que fue lo que peleamos en la calle, y desde ahí creo que tenemos que dar vuelta a esto. O sea, por lo que decía Vanessa, hay que
terminar con la figura del presidente, terminar con el Tribunal Constitucional, que es parte de la herencia directa de la dictadura. En ese sentido, creo que lo primero tenemos que exigir la libertad de los presos políticos de la revuelta, totalmente de acuerdo, y no hacer ningún proyecto de ley, ninguna discusión hasta que no estén libres todos los presos políticos de la revuelta y que esté la cárcel a los responsables de la violación a los derechos humanos. Blumel, Piñera, tienen que pagar también todo lo que han hecho, más de las 3.500 violaciones a los derechos humanos, más de 620 víctimas de trauma ocular, y que hoy día ni siquiera tienen un psiquiatra para poder enfrentar a lo que llevan. O sea, están en completa impunidad, y lo primero que tenemos que hacer es terminar con la impunidad en ese sentido. No sé qué piensa, compañera. Yo discutiría Hortensia, sobre si hay que desaparecerlos, pero Me que estoy hable quedando la Hortensia. pegada en un ratito. Creo que ahora sí, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo que hay que hacer justicia de todo lo que ha ocurrido, y en esto quiero aprovechar y mandar un caluroso saludo al pueblo boliviano, que en esta madrugada detuvo a la expresidenta de facto de Bolivia, quien es la responsable también de toda la matanza que ocurrió en la dictadura que tuvo el año pasado Bolivia. Y para eso, para el pueblo boliviano, para el pueblo aymara, que somos vecinos y compartimos territorio, es una gran alegría que se haga justicia. Y eso mismo espero, como lo dice la compañera, que se haga acá en Chile, ¿no? Que paguen por todos los caídos, por todas aquellas personas que fueron dañadas ocularmente. Eso no puede quedar en la impunidad. Y en eso yo creo que debemos levantarnos fuertemente para que exista justicia. Y no solamente justicia de lo que ha ocurrido estos últimos años después de la revuelta, sino quienes estamos en derechos humanos, quienes hemos estado detenidos y hemos pasado por las mismas situaciones. Hay casos pendientes, principalmente con personas de pueblos indígenas que hoy día siguen estando en la cárcel. Hay casos sin resolver también, como el de Macarena Valdés, por ejemplo, Claro. y otros tantos casos que debían llevarse hoy día a la justicia de los diferentes gobiernos de turno. O sea, los pueblos indígenas hemos tenido una deuda histórica en la vida. Y justamente en eso yo quisiera que lleguemos a un acuerdo también en un Estado plurinacional, pero no en la retórica de lo que significa un Estado plurinacional, sino que en su articulado fundamentar lo que hoy día es el derecho internacional, lo establece, como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas o el Convenio 169 de la OIT, y principalmente en su artículo 3 de la declaración, donde nos da el derecho a la libre determinación, y en virtud de ese derecho nos da la facultad, ¿no?, de organizarnos política, culturalmente, económicamente. Y eso es lo que debemos llevar a cabo, las autonomías indígenas. Alguien en un comentario mencionaba, en Bolivia hay un Estado plurinacional. Yo he sido parte de la observación internacional de los procesos de autonomías indígenas en Bolivia, y he estado en las elecciones para las autonomías indígenas. Y yo quiero decirle que es posible. Hoy día hay lugares que llevan a cabo sus autonomías y dejan de funcionar lo que son los municipios. Las autonomías indígenas pueden ser efectivas cuando está dentro de la Constitución, como lo es en el caso de Bolivia. Y desde ahí plantear otros derechos hacia los pueblos indígenas, que son el derecho a la libre determinación y con ello sus autonomías, el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales, los derechos lingüísticos, derechos culturales, los derechos sociales y, por supuesto, los derechos políticos. Son importantes y deben consagrarlo la Constitución. Y, por supuesto, reconocer a los 10 pueblos indígenas, pero también reconocer su preexistencia ante la creación del Estado chileno. Y con ello, el territorio que tenemos y donde hoy día chilenos y chilenas son parte, y antes tuvimos los pueblos indígenas. Gracias, Hortensia. Creo que más o menos hemos desarrollado uno de los primeros puntos de lo que sería la nueva constitución o la forma que llevaríamos de organizarse. O sea, si tenemos a estas tres constitucionalistas dentro de la constitución como son ustedes, pucha, vamos a escribir, vamos, yo me siento ya incluida con ustedes. Pero sería maravilloso que las tres estén, bueno, van a estar las tres allí. Así que les agradezco por participar de este ejercicio. Siento que para mí ha sido muy enriquecedor, partiendo yo creo que para toda la audiencia. De alguna manera, de hecho, han respondido las preguntas que han surgido durante este ejercicio, y eso también ha sido muy interesante porque se nota como se produce un intercambio de ideas y como ustedes las van resolviendo en el mismo minuto. Así que
voy a tomar otra pregunta del público que dice así, dicen, ¿qué opinan de un ejecutivo colegiado? Es decir, que el presidente no sea un individuo, sino que un equipo de personas, todas ellas elegidas democráticamente. Chan, chan. Cualquiera responda. O partimos al revés, porque parta ahora Hortensia. Fíjate que no lo habíamos planteado antes, o por lo menos yo no lo había visto en otras iniciativas, pero me parece que podría ser muy interesante, y además que esas personas que estén con el Ejecutivo puedan representar ciertos sectores, ciertas banderas de lucha. Por ejemplo, diversidad sexual, pueblos indígenas, mujeres, niñez y juventud, derechos humanos. Sería fantástico que toda esa diversidad estuviera plasmada y con la misma representación que tiene un presidente. Yo creo que se podría llevar a cabo esa colectividad. Parece que me quedo súper pegada, ¿no? A veces, pero se te escucha súper bien. O sea, hay como un desfase entre tu video y tu audio, pero por lo menos yo no sé qué opina Valeria, pero yo te escucho bien. Ok, gracias. No, yo también. Algo le pasó a Vanessa. Sí. Ahí está. No, sobre el problema del ejecutivo colegiado, yo mantengo un poco lo que planteaba al inicio de un órgano unicameral. Creo que la figura del presidente hay que terminarla, no me parece que es, como decía, totalmente autoritaria, y que pueda tener, y que puedan ser revocables. O sea, incluso hoy día, si nosotros profundizamos eso, los menores de edad, los cabros de 14, 16 años que fueron parte de los que saltaron los torniquetes, y que hoy día incluso el sistema judicial los tiene, pueden irse a la cárcel por cualquier medida, creo que ellos también pueden participar. O sea, desde ahí creo que los mayores de 14 años pueden también ser parte de este nuevo sistema, ¿no? Me parece que excluir a la juventud y que hoy día también son los que tienen otra visión. O sea, no le deben nada a este sistema capitalista y están excluidos totalmente del proceso. Creo que también tienen que ser parte, y como decía, con revocabilidad y con el salario de una trabajadora, de un trabajador calificado sobre ese problema. Después quería decir algo sobre el derecho a la autodeterminación, pero para la otra pregunta. Ahí para que Vanessa pueda responder sobre lo Ya, vale. Vanessa, ¿estás bien? Escuchamos Sí. un grito. Sí, mi abuela. Yo cuido a mi abuela que tiene 99 años. Entonces, bueno, es parte de los roles que uno se podría cuestionar si asume tan voluntariamente. El conversatorio pasado que yo moderé, también hablamos de esos temas. Así que, Sí, es bueno, fundamental. pero ¿te vuelvo a repetir Sí. la pregunta o sí? No, sí, la escuché. Un ya. órgano colegiado que ejerza la función Exactamente. ejecutiva. A mí me parece que, bueno, eso existe en países que igual están bastante, es decir, están a un nivel ya, no sé, como evolucionados. Igual es una visión como bien eurocentrista, porque significa mirar como hacia Suecia, países como que tienen gobiernos asambleístas, creo que se llama. Y claro, hay fórmulas, de hecho hay fórmulas que se llaman de democracia perfecta, que precisamente son las democracias directas. Y claro, a eso apuntaba yo cuando hablaba de incorporar mecanismos de democracia directa, porque entendiendo que de pronto pensar en un sistema como tan horizontal, pasar de un extremo a otro extremo, quizás sea complejo, pero entendiendo que este es un proceso y que que la Constitución también es una parte de ese proceso, porque hay que entender que con cambiar la Constitución no vamos a lograr los cambios que son culturales y que es finalmente despinochetizar esta sociedad. O sea, tenemos que cambiar la Constitución, pero también tenemos que echar abajo todos los decretos leyes, ¿sí? Porque piensa tú que Pinochet también hizo una serie de BLs que adolecen de la misma ilegitimidad que la actual Constitución. O sea, si argumentamos que estamos cambiando una Constitución porque se hizo sin Congreso Nacional, en un contexto donde el Congreso no participó, todos los decretos leyes adolecen de la misma falta de legitimidad, porque los decretos con fuerza de ley, a diferencia de los decretos leyes, son los que tienen la participación del Congreso, y entre los decretos leyes tenemos, por ejemplo, el 3500, que es el que ve el tema de las pensiones,
el tema de la AFP y todo eso, y tenemos el 701, que es el que subsidia a las empresas forestales. Y tenemos importantes decretos leyes, tenemos que cambiar el código de aguas y un montón de cuestiones que significa botar los amarres de la dictadura. Y por supuesto, una cuestión que se quedó pendiente de lo anterior, cambiarle el estado de la calidad de subsidiario al Estado. Esa ha sido la fórmula bajo la cual se ha instalado el modelo neoliberal en nuestra Constitución. Por lo tanto, esto de que el Estado no se hace cargo de nada, sino que en subsidio de la empresa privada, cuando la empresa privada no lo puede hacer, ha sido el peor, no solo la peor decisión en términos de derechos humanos, derechos sociales, sino también el peor negocio, porque al final nos ha salido más caro y todos los recursos que queremos para derechos sociales se van por ahí. Se van a las transnacionales, a las grandes empresas, porque está hecho esto para hacerle la L a los recursos fiscales y mandar todo a la empresa privada. Ese es el gran negociado que tienen instalado desde la Constitución. Entonces, volviendo a la idea de una democracia perfecta, una democracia horizontal, un órgano, a mí me parece excelente la idea. No sé si estamos preparados para eso, pero a mí, si eso se llegara a discutir, yo sería de las que votaría totalmente a favor, porque sería quizás más democrático, aun cuando también va a depender quiénes estén ahí, ¿cierto? Porque también pensamos en cómo, si nosotros no tenemos mecanismos de probidad también importantes, es decir, sabemos que las empresas están financiando actualmente la política, y eso se da a pesar de todo lo que se pueda haber hecho al respecto, es decir, eso significa que las empresas están todo el rato metiendo plata a las campañas políticas, pagándole a los que están en el Congreso, y por eso tener dos cámaras no nos da garantía absolutamente de nada, y por lo mismo tener más de un presidente, no sé si nos va a dar garantías de algo, sin embargo sí podríamos pensar en algo que es más horizontal, quizás en una democracia más completa, pero a mí me parece que es importante reforzar, como yo les decía, dos cuestiones para garantizar una sociedad más democrática, y una de ellas son estos mecanismos de democracia directa, y otro es la Defensoría de los Derechos Ciudadanos, que es muy importante. O sea, si nosotros lográramos tener un poder del Estado, yo estoy hablando de un poder del Estado que represente a la ciudadanía, precisamente los casos como el de Macarena Valdés, los casos de cuántas muertes en extrañas circunstancias. Imagínense que en el actual sistema penal las víctimas no tienen ningún tipo de defensa. Por lo tanto, todas las mujeres que viven violencia también les pasa exactamente lo mismo. Si no pueden pagar una abogada, un abogado particular, no tienen ningún tipo de defensa porque la Fiscalía no está velando por el interés de la víctima. A la Fiscalía la rige un principio de objetividad y está velando por la investigación. Por lo tanto, una Defensoría de los Derechos Ciudadanos quizás podría asumir defensas como esa y en el fondo poner el contrapeso respecto a los otros poderes que velan por el funcionamiento del Estado. Pero esto habla de un poder que vele precisamente por los derechos de las personas. Gracias, Vanessa. Cada una de las respuestas creo que deja como abierta una posibilidad de que sí, que podríamos hacerlo de esta forma, que podría ser un ejecutivo colegiado, pero también de que si estamos preparados o no bajo la crisis de gobernabilidad y de representatividad que tenemos. Les quiero llevar a otro tema súper distinto, pero no menos relevante, que es un tema de que, y aquí voy a poner temas como los que a cada una, a las feministas nos mueven distintas cosas, nos paramos de distintas veredas. Y quiero plantearles de la interseccionalidad entre el feminismo y otras luchas. Especialmente les quiero plantear la lucha de la inclusividad, de la neurodiversidad y cómo hacemos de esta constitución incluyente a la más que la constitución, la campaña, voy a irme a la campaña, a la neurodiversidad, teniendo en cuenta de que de las personas neurodiversas con derecho a voto, no sé si ustedes saben, solamente ejerce su derecho a voto el 5%. Entonces, esto más que nada en una de esas no lo están haciendo ahora, es difícil, hay poca información, no todo el mundo manejamos los temas, pero se nos juntan porque la neurodiversidad cruza a los pueblos indígenas, cruza a una diversidad funcional, cruza las identidades de género, porque no es una diversidad, no es parte de nosotros mismos, es otra forma de habitar el mundo, ¿no? Entonces,
si tienen algún plan, si se les ocurre algo, si tras esta conversación o tras este dato que les entrego, dicen, wow, ¿cómo puedo aportar a una campaña donde poder llegar a más personas, especialmente a la neurodiversidad, que es la menos tocada en lo que es las campañas? Tratan de responderme cortito, ¿no? Más que nada les dejo como abierto el panorama. La que quiera, Vanessa. La verdad es que yo estoy aprendiendo también con lo que tú planteas, tal como dices, nos dejas aquí la inquietud planteada, ¿cierto? Sin embargo, eh, lo que podría yo señalar es que precisamente lo que queremos y lo que yo escucho de todas las compañeras acá cuando hablan, eh, tanto de la plurinacionalidad, de las disidencias, eh, cambiar los conceptos de familia que están absolutamente obsoletos, cambiar el binarismo de género con el que están hechas todas las leyes, eh, etcétera. Es decir, lo que queremos, en definitiva, es que esta nueva constitución sea un reflejo de toda esa diversidad de la que es nuestra riqueza. De hecho, yo puse como eslogan nuestra dignidad, nuestra riqueza, nuestra diversidad, nuestra riqueza, porque finalmente el problema es que tenemos esta carta fundamental que fue hecha en una dictadura, en un gobierno militar, precisamente con este objetivo de dividirnos, de hacernos creer que ser chileno era ser una cosa, y además eso está de la mano con todas las leyes que son del año de la COCOA, porque por lo menos el Código Civil es como de 1955 y habla del estándar del buen padre de familia, y obviamente ahí hay un hombre cis, género, blanco, de un estatus socioeconómico determinado. Eh, por lo tanto, nosotras lo que queremos, al menos lo que yo visualizo, es precisamente romper con todos esos estándares clásicos y convencionales que significan invisibilizar a toda esta otra diversidad, ¿cierto? Entonces, si bien el tema de las neurodiversidades no es el tema, no tengo un planteamiento claro respecto de eso, sí, en general necesitamos que esta carta sea y estén ahí personas que representen también toda esa diversidad, y por eso se ha dicho que no solamente tienen que llegar abogadas, abogados, tiene que haber todo tipo de personas que sean representantes, porque entendemos que también cada mujer, cada persona habla desde su propia experiencia de vida, y igual da un poco de lata estarse arrogando como discursos que no tienen que ver con tus propias vivencias, porque de repente también hay grupos que sienten que están siendo utilizados por personas que no comparten como una experiencia de vida con ellos. Pero eso podría yo señalar que en definitiva esta carta tiene que ser reflejo de toda esa diversidad, ¿cierto? Y creo que en eso estamos todas de acuerdo. Y lo anoto como un tema muy importante para poder plantearlo y tenerlo dentro del, sí, dentro del espectro de importancia, porque yo ya tengo planteados 6 ejes estructurales, y entre esos también está el tema de que la perspectiva de género no solo es de género, sino también tiene que considerar a la infancia y a otras diversidades y otras situaciones. Valeria, para Sí, que vayamos al revés. total. Bueno, sobre la neodivergencia, es un concepto... Neurodiscapacidad, en algunos casos se toma, o neurodiversidad, más bien dicho, porque no es se, se estudia o se teoriza de que no es una falta de, sino que es una distinta Claro. forma de habitar el mundo. Que es, o sea, es como un poco el concepto de las personas hoy día que no son con discapacidad, sino en situación de, o sea... No, por ejemplo, estamos hablando de, y esto no está mal que no sepan, compañeras, en ningún No, caso. totalmente. Estamos hablando, por ejemplo, con las personas con síndrome de Down, Asperger, Claro. No, autistas, que son personas que viven el mundo desde otro lugar. totalmente. Nosotros somos neurotípicos y ellos son neurodiversos. Mi Entonces, para hermano esas de... personas, perdón que te Ay, interrumpa, ay, solamente para dime. recalcar el punto, solamente el 5% del total
de personas ávidas para votar dentro de la neurodiversidad ejercen su derecho a voto por el hecho de que las campañas, no hay campaña que se haya hecho pensado en estas personas. O Entonces sea, también se los dejo planteado como, miren la tremenda cantidad de personas que deben estar ahí esperando poder votar por ustedes y no se les ha plasmado o les ha dicho, oye, ¿sabes qué? Yo hago llegar mi campaña a tu diversidad. claro. Dentro de estas personas hay lesbianas, mujeres feministas, indígenas, estamos todas. Sí, no, vale, sobre eso mismo, o sea, a mí me toca mucho porque no conocía el concepto, pero mi hermano tiene el síndrome de Down, entonces conozco mucho también cómo el mundo hoy día, o sea, y no solamente la Constitución, sino que la sociedad completa no responde hoy día a las distintas diversidades de personas con distintas capacidades, o sea, incluso que nosotros pensamos si es que hoy día no sé, yo soy actriz, soy más histriónica, a lo mejor hay una compañera que no es así, o sea, incluso en general el mundo tienes que responder a un exitismo, a una manera de ser, la educación responde a cierta manera, los centros de salud están adaptados para cierta manera, o sea, yo creo que no es solamente de cómo nosotros hacemos las campañas o cómo damos la discusión, sino es un cambio profundo de cómo hoy día se entiende la sociedad, porque y no solamente eso, o sea, tener una situación de discapacidad, lo digo agarrando, por ejemplo, el problema del síndrome de Down, digo porque lo siento muy propio, yo con mi hermano tenemos un lenguaje entre los dos que nos entendemos, que dialogamos, pero también yo veo, por ejemplo, toda la dificultad que hoy día tiene mi familia, por ejemplo, mi madre que se acaba de jubilar hace un tiempo tiene que estar cuidando a mi hermano, porque hoy día el Estado, por ejemplo, después de los 28 años, no hay escuelas, no hay escuelas públicas. ¿Quiénes responden a ese problema? Son las mujeres cuidadoras, y si no tenéis plata, ¿cómo lo hacís también? Entonces, para mí es un problema estructural de cómo está ordenado el mundo hoy día. Y el problema no es solamente cómo hacemos campaña, o sea, cómo se entiende la sociedad hoy día de conjunto, por eso el proyecto que nosotros levantamos tiene que ver con luchar por un mundo donde todos podamos respetarnos en nuestras diferencias y podamos trabajar cada uno según su capacidad. Y es un problema ese porque nos imponen la productividad, nos imponen una manera de ser y la única manera de transformar eso es cambiar las prioridades, recuperar nuestros recursos naturales para poder financiar nuestros derechos, pero que nosotros podamos administrarlos, que nosotros podamos decidir, no este Estado, no darle más poder a este Estado capitalista que cuando hace, ya vimos lo que hizo Codelco, que solamente ahora que está el superciclo del cobre, por ejemplo, se preocupó de trabajar en sus inversiones, pero no de responder a las necesidades que tenemos. Entonces, me parece que no solamente pasa por la campaña actual, sino de transformar un poco el orden social en el que vivimos, y la única manera de poder hacerlo es que puedan participar y decidir finalmente, no solamente escuchar, sino también ser parte de, y para poder hacer eso es cambiar también cómo nosotros entendemos el mundo, o sea, que las adultas mayores hoy día, los programas hacia adultos mayores sean hacer 11 citas de té, digo extrapoladamente la lógica que tiene el Estado de entender esas luchas, o sea, nosotros todos podemos ser sujetas políticas, el problema es que hay que luchar también para invertir esa misma estructura social, o sea, por eso un poco lo que planteaba de las decisiones. ¿Yo? Gracias, sí, Creo Valeria. que hay una deuda pendiente porque los porcentajes, si bien es cierto, ya no son claros porque hay muchas más personas, principalmente los niños, niñas y niñas, cada día, hoy día quizás se puede apreciar esta diferencia que tienen. Yo tengo muchas amigas que tienen hijos en esta situación y que se le hace súper complejo, además, ella poder conocer esta diversidad que tienen sus hijas. Sin embargo, creo que aún falta muchísimo en atención, en escuelas que los reciban. Si bien es cierto, hoy día las escuelas los reciben, pero es un complejo estar dentro de esas escuelas que hoy día le llaman inclusivos, ¿no? Que dentro de ese, tengo amigas que viven cada día poder llevar, es una tarea enorme, cada día poder que un niño o una niña pueda entrar al sistema educacional.
desde el punto de vista de los pueblos indígenas vemos el cuerpo o vemos la salud como algo integral, ¿ya? Que no solamente se ve las afectaciones físicas, sino se ven las afectaciones neurológicas, del alma también, que tienen que ver con el tema espiritual, y tenemos personas que son los Koyiri o Yatiri, que saben tratar un poco esta situación. Yo creo que al país le falta mucho también entender desde nuestros pueblos, cómo desde nuestros conocimientos indígenas podemos complementar muchas veces estas diversas situaciones que se viven. La región de Arica-Parinacota es una región que tiene un clima muy rico. Por lo tanto, de otras regiones, aquí vienen a dejar muchas situaciones, a muchas personas en situación de discapacidad o en situaciones y que quedan en la calle y que nosotros vemos en la región que están en las calles día a día y nadie se hace cargo de esas personas. Entonces es fundamental lo que tú planteas y yo creo que a nosotras mismas nos falta más entrar en esa discusión y poder dar algún tipo de solución hoy día en la oportunidad que se nos ofrece escribir la nueva constitución. Y sin duda yo comparto que la familia, hay organizaciones hoy día tan bien organizados respecto a este tema, deben estar presentes para hacer las voces de aquellas personas que no lo pueden hacer. Y ciertamente hay algunas personas que uno los escucha día a día y te hablan. Además es que es rico lo que ellos piensan, ¿no? Porque algunos se apasionan con algunos temas, algunos, por ejemplo, niños o niñas AFI que se apasionan de algunos temas que uno mismo se enriquece de sus conocimientos, de su forma particular de tratar algunos temas. Entonces yo creo que es fundamental tener esas organizaciones, aquí hay varias en la región de Arica-Parinacota, poderlas escuchar y ser partícipe de escribir la nueva constitución. Gracias, Hortensia. Bueno, antes de terminar este conversatorio, vamos a ver si ahora sí podemos escuchar el video de Vianey, porque la idea era que todas de alguna manera estén representadas en este conversatorio, así que vamos a compartir pantalla y a ver si la podemos escuchar un poquito antes de despedirnos. Seguimos teniendo problema con el audio. Bueno, compañeras, disculpen, Vianey, si en algún momento es esto, lo intentamos por todos los... Ay, sí. Hola amigas y compañeras, les mando este video para disculparme porque no he podido lograr la solución para poderme conectar al live hoy a las 11 de la mañana. Y quiero agradecerles la invitación al tiempo de contarles de que es nuestra esperanza poder construir una constitución feminista en donde se respeten los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres. Actualmente en Chile, las mujeres sordas, las mujeres con discapacidad han sido vulneradas en su derecho, por ejemplo, a tener hijos, han sido esterilizadas sin su consentimiento. Los médicos toman las decisiones con sus familiares, pero no con ellas. Muchas veces no son informadas por la falta de accesibilidad y en el caso particular de las mujeres sordas, por la falta de acceso a intérpretes de lengua de señas, a que los médicos se comuniquen con ellas. También estamos abogando por una constitución que tenga una paridad democrática en todas las decisiones que tienen que ver con las políticas públicas. Es imprescindible que las mujeres ocupemos los espacios a un nivel equiparable al que tenemos en este proceso constituyente. Al mismo tiempo, estamos abogando por los derechos de las cuidadoras, mujeres que muchas veces tienen a su cargo los cuidados de los niños, de los niños con discapacidad, de las personas adultas mayores, y entonces tenemos que terminar con la feminización del cuidado. Es imprescindible que también se reconozca en la Constitución los derechos que se les reconocen a las personas con discapacidad, a sus cuidadores y cuidadoras, y que también el Estado implemente la asistencia de estas personas. Finalmente, estamos abogando por el reconocimiento de las personas con discapacidad, el reconocimiento de la lengua de señas chilena en un rango constitucional que a su vez reconozca la cultura y la identidad de las personas sordas, tal como se consigna en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Me hubiese gustado mucho poder conversar mucho más acerca de estos temas, pero les agradezco infinitamente la invitación y espero que podamos encontrarnos en otra ocasión. Muchas gracias. Bueno, miren, no sé si ustedes saben, Vianey es sorda, por eso todo su espectro de campaña ha girado en torno a especialmente la sordera. Por eso que ella habla mucho sobre esto. Compañeras, ha sido un agrado tenerlas el día de hoy. Ha sido una conversación muy nutritiva para mí, espero que para toda la audiencia también. Y con esto les quiero pedir a cada una que llame a votar por ustedes, porque las necesitamos a las 3, ya bien, también en la constituyente necesitamos una bancada feminista, necesitamos más mujeres en política, FAEM, Feministas Articuladas en Movimiento. Síganos en todas nuestras redes sociales. Valeria, tus redes sociales, actividades, vota por ti, número, distrito, lista, todo, 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 todo. Ya, bueno, agradecer la instancia. Mi nombre es Valeria Yáñez, soy candidata constituyente por el Distrito 13, la lista Trabajadores Revolucionarios ZR número 46, lista ZR número 46, Valeria Yáñez. Voy por la zona sur de Santiago, la zona donde crecí, donde nací, nací en San Ramón, donde está toda mi familia también. Y hemos venido, y hoy día ¿por qué me estoy presentando a esta constituyente? Porque quiero terminar con el saqueo empresarial, con la política a los 30 años, cuestionar este acuerdo que se firmó en la plena impunidad después de una de las huelgas más grandes post-dictadura que hicimos el 12 de noviembre del año 2019, donde traspasamos la barrera de lo posible, traspasamos la miseria de lo posible que nos habían impregnado siempre con mera reforma. Nosotros queremos terminar con toda la herencia, con todo el legado de Pinochet, hasta la médula, y eso, la única manera de conseguirlo va a ser organizándonos, no solamente en la convención, sino avanzando. Cada derecho lo vamos a tener que arrebatar, lo vamos a tener que luchar, agarrando también la experiencia de las compañeras en Argentina que ganaron el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito en las calles. Nosotras tenemos que agarrar toda esa tradición de las mujeres trabajadoras, de los movimientos sociales también, y poder avanzar a poder luchar por una vida que valga la pena vivir. Pero la única manera de hacerla, compañeras, va a ser luchando, organizándonos. Así que también pongo mi candidatura a disposición de eso, para poder luchar también por eso y dar vuelta a todo, en el fondo. Luchar por un mundo donde gobernemos las y los trabajadores y no sean los mismos de siempre. Gracias, Valeria. Vanessa, por favor, todas tus redes, lo mismo, todo, actividades, Sí. todo. Bueno, mis redes son Vanessa Jope 21 en Instagram, Vanessa Jope Constituyente, el fanpage de Facebook, el Twitter también es Vanessa Jope 21. Bueno, yo voy en representación de la coordinadora Nahuel Buta Bio Bio Constituyente de este territorio, que en algún minuto ayudé a conformar y que ahora se une con la región del Bio Bio. Precisamente mis compañeros me nominaron, en verdad no fue mi idea al principio, pero también con toda la fuerza de la importancia de lo que significa hoy en día que lleguen las mujeres a los espacios de toma de decisiones, a los espacios de ejercicio del poder, porque precisamente si bien habemos muchas mujeres en los espacios locales, en los lugares donde se toma el poder, en las cúpulas, hay muy pocas mujeres y por eso ocurren digamos, la desgracia de normas jurídicas que tenemos y de decisiones que finalmente terminan avasallando todo nuestro ecosistema y también negando la existencia de todas estas diversidades y de todos quienes salen del molde que nos quieren hacer creer que es lo correcto y que también tiene que ver con patrones heteronormativos. Así que mi llamado es precisamente hacerse parte. Tenemos la oportunidad histórica, es la única constitución que vamos a tener en un contexto democrático, con una igual participación de mujeres y de hombres, un porcentaje alto, y hoy en día, y más encima en este contexto de pandemia donde quedó aún más en evidencia la precariedad de la vida de las mujeres. Hay un dato acá, en un año retrocedimos lo que habíamos avanzado en 10. El 50% de las mujeres volvió a los trabajos domésticos y de cuidado. Entonces, hoy más que nunca se hace necesario que hayamos mujeres en esos espacios, porque si bien no nos asegura el que haya mujeres, sabemos hay casos terribles de mujeres que
que se están presentando, como Marcela Cubillos, que lo único que quieren es defender los privilegios que tienen. Por lo tanto, también hay que fijarse en qué mujeres, pero tenemos la oportunidad de que ahí lleguemos mujeres que realmente queremos cambio, y creo que merecemos un voto de confianza, porque esta sociedad que está destruyéndolo todo no la hicimos nosotras, y creo que es esta nuestra oportunidad para poner en el centro a la plurinacionalidad, a las diversidades, a las disidencias, a la naturaleza y la vida digna de las personas. Así que vamos con todo, compañeras, espero que nos encontremos ahí, que hagamos de este país un país más justo, que rompamos con los enclaves pinochetistas y que avancemos en una democracia real, más participativa y, por supuesto, paritaria. Así que aguante, cabras. Gracias, Vanessa. Y por último, Hortensia, lo mismo, tus redes sociales, puedes decirlo en la lengua que más te sientas cómoda, bienvenida sea, todo lo que quieras. Hortensia Hidalgo Cáceres, candidata a la constituyente Distrito 1, Arica, Camarones, General Lagos y Putre. Mis redes sociales son Hortensia Hidalgo, constituyente D1, y los invito a escribir, a soñar juntos un país, un Chile justo, diverso, feminista y plurinacional, donde podamos consagrar los derechos humanos como eje fundamental de la nueva Constitución, donde podamos plasmar también el agua como un derecho humano de uso común, de un bien público, ¿no? Y justamente porque nuestra región es una región que no tiene agua. Hay valles de aquí que la semana pasada estuvieron un mes sin tener agua, ni siquiera para beber. Entonces, esas problemáticas tenemos que terminarlas. Y también plasmar dentro de esta Constitución el derecho de la madre tierra, ¿no? Que son fundamentales para defender nuestro territorio. Y entiéndase que nuestra madre tierra, nuestros recursos humanos son de los ciudadanos y las ciudadanas, por lo menos por eso tenemos que terminar con este Estado subsidiario, tenemos que ir hacia también la colectividad de lo que son los conocimientos indígenas, que creo que son la solución para poder enfrentar el cambio climático y las problemáticas que hoy día tenemos en el mundo. Así que invitarlos a escribir juntos, juntas, una nueva constitución que realmente estén participando todos y todas y todes. Gracias, Hortensia. Y para cerrar, quiero contar dos cositas. Primero, les quiero contar que seguimos en el 9º conversatorio, el martes 16. En este conversatorio va a estar Joseph Cáceres, del D12, Daniela Kim Reyes, del D11, Macarena Medrano, del D27, y Vania Pacheco Bustos, del D24. Así que no se lo pierdan, sigan viendo para que lleguemos más mujeres a la constituyente. Y otra cosa, redoble de tambores. Ahora que estamos todas, ahora que sí nos ven, la campaña, vamos a hacer la franja feminista, todas las candidatas a la constituyente invitadas a sumarse a la franja feminista, ahora que sí nos ven, porque este es nuestro momento. Así que toda la información en nuestras redes sociales, a través de nuestro correo electrónico, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, donde también van a estar subidos todos estos conversatorios si las candidatas los quieren compartir. Y sin nada más, y ya hablando mucho, me despido. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, muchas gracias. Me encantaría decir más gracias en otras lenguas, pero todavía no me lo sé. Muspajarpa en Aymara. Muspajarpa en Aymara. Muspajarpa. Merci Saltu. beaucoup. Sí. Saltumay en segundo. Saltumay, bueno, viste, sí, Saltumay. todas las veces que modero aprendo algo nuevo. Gracias a todas, de verdad ha sido un gusto. Nos vemos en otra oportunidad. En la constituyente. Nunca más sin nosotras y nunca más sin los pueblos.